Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Sociedad Transparente. Le invitamos a que se quede con nosotros. Hoy abordaremos diversos temas de interés, creo yo, importante para usted que nos recibe en sus hogares. Y uno de ellos tiene que ver con la primera charla que tendremos en un momento sobre el derecho al olvido digital. Hoy en día que el tema de las redes sociales, la informática, las nuevas tecnologías están en boca de todos y al alcance de cualquiera de nosotros, bueno, pues vamos dejando huella poco a poco, y eso implica que rastros de nuestra personalidad, datos personales, información confidencial, muchas veces pues no sabemos a quién está llegando y qué uso está teniendo con esa información que ya dispone de nosotros. Hablaremos de este tema, pero también les vamos a presentar un caso de éxito de lo que vienen haciendo en Michoacán, trabajando con las mujeres indígenas precisamente para que ellas encuentren la utilidad de la información pública. Es importante conocer estos casos de éxito que en las siguientes emisiones les iremos compartiendo, empezando el día de hoy. Y desde luego también abordaremos lo que se está haciendo al interior de las comisiones de trabajo de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, que no es otra cosa sino aquella organización que aglutina a todos los organismos de transparencia del país. Y hoy vamos a platicar con Claudio Sirio, quien recientemente concluyó su gestión como coordinador de la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP. Así que si le parece bien, le damos la bienvenida. Iniciamos Sociedad Transparente. Ya estamos en Vitrina Pública hablando de este tema que ya refería en un momento sobre el derecho al olvido digital. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a una experta en redes sociales, Yasmín López Resec, a quien quisiera preguntarle qué es el derecho al olvido digital. El derecho al olvido, como bien lo comentabas tú, es una medida que ya están adoptando algunos países de Europa para que cuando el usuario arroja sus datos, ya sea porque los dispone en una red social, porque compra un boleto de avión, porque compra un boleto para algún espectáculo, todos esos datos que arrojamos y que como bien se hacen una huella digital, que el usuario pueda decidir en qué momento los retira. Es decir, ya compré mi boleto de avión, ahora ya quiero que borren esos datos, ¿no? Ya arrojé, puse una foto en mi Facebook, pero ya la quité y quiero que ya no esté. Porque en el caso particular de las redes sociales hay cláusulas muy claras de que en muchas ocasiones, aunque tú quites la información, se queda dentro de la base de datos de la red social. Entonces, bueno, es una medida que ya se está adoptando en algunos países de que el usuario pueda decidir, una vez que ya se emita mi boleto, haga mi viaje, regrésenme mis datos, o una vez que yo borro una foto, un video que yo subí, no quiero que pertenezca todavía a la red social, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que está avanzando en estos países, pero que ha tenido también ahí sus estancamientos porque recientemente incluso el órgano jurídico de la Unión Europea dio un fallo en contra del derecho al olvido porque un abogado hizo una demanda de que cuando buscaba su nombre, lo primero que aparecía es que había sido demandado y que eso estaba afectando su reputación. Así es. Entonces, este abogado demandó a Google, ¿no? En la Unión Europea, y la sentencia que da recientemente, hace unos días, la Unión Europea es que el buscador, Google propiamente, no era el responsable, sino la página en donde aparecía la información. Claro. Entonces dice, no podemos demandar a Google, peléate con la página, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es todo un tema que, aunque ya está iniciando, se está convirtiendo muy polémico precisamente por lo que tú comentabas. ¿Qué pasa con todos los datos que arrojamos? Que dejan de ser nuestros y que no debería ser así porque son nuestros datos, ¿no? Y que van dejando una huella digital que puede afectar nuestra reputación, que, como bien decías, no sabemos qué fin se le va a dar, ¿no? Sabemos que todo esto se convierte en bases de datos que son un gran negocio, que no sabemos cómo está el tema de nuestra seguridad, de nuestra privacidad. Entonces, bueno, creo que es un tema que hay que explorar y que ya se dio un avance en estos países, pero que seguramente tendremos que analizar en el nuestro. ¿Qué pasa en México? Nos hablas de que en algunos países se está avanzando en materia jurídica. ¿Cómo estamos actualmente en México? Este tema aún no se ha tocado, no se ha abordado en el ámbito jurídico. Creo que nos falta un poco explorar en esto. El tema de las redes sociales y desde el punto de vista jurídico no han entrado mucho todavía. Incluso vimos que, por ejemplo, en el tema electoral no le entraron al tema de las redes sociales porque aún hay mucho desconocimiento de cómo funciona, de los límites, y además el tema de las redes sociales y del internet en general tiene la particularidad de ser totalmente global, ¿no? Entonces a veces es muy difícil controlar lo que pasa en una jurisdicción territorial o en un estado, ¿no? Como quieren legislar en el caso de Nuevo León,
legislar redes sociales en Nuevo León. Pues es muy difícil cuando estamos hablando de redes sociales, son globales, que no son una demarcación territorial, que va más allá de lo que es la misma geografía. Entonces, bueno, creo que es un tema que habrá que explorar y en todos los aspectos, desde el punto de vista jurídico, el tema digital y de redes sociales, aún estamos muy, muy bajos, ¿no? Aún no hemos bueno, avanzado. esto nos lleva al tema de la responsabilidad que debemos tener como ciudadanos, como padres de familia, como cualquier persona que hacemos uso de estas nuevas tecnologías de las redes sociales, porque a veces no dimensionamos qué puede pasar con esa información. Y bueno, día con día nos damos cuenta que hay noticias de gente pública, artistas, deportistas, políticos y demás, que están llevando justamente a que su reputación se vea afectada, su imagen pública se vea dañada, porque quizá ellos pues en un momento compartieron cierta información que tiempo después su vida dio un giro de 180 grados y bueno, los convirtió en personajes de la vida pública. Así es. Yo recuerdo muy bien Barack Obama, en los discursos que daba hasta hace como un par de años a los jóvenes en las universidades, les decía, ojo con lo que publican en las redes sociales, porque aunque ustedes lo borren, por ahí si algún día uno de ustedes quiere ser presidente va a salir. Entonces, bueno, es real, ¿no? Estos datos que, como bien decíamos, aunque tú los quieras quitarse, sí, forman parte de la base de datos y que ya vimos también que sí se puede solicitar, un gobierno sí puede solicitar esa información a este tipo de empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo manejamos nuestra huella digital. Y ese es el punto medular, ¿no? Me dicen, ¿cómo protejo? ¿Cómo evito? ¿Cómo? Bueno, para empezar es el manejo que uno hace de estos medios, ¿no? Desde el tema de seguridad, ¿no? Cuidado con publicar si sales de vacaciones, no digas voy a dejar abiertamente mi casa 15 días, ¿no? Con cuidar el tema de lo que son transferencias electrónicas, ¿no? Desde dónde lo haces, ten cuidado con los cafés internet, con los sitios públicos, y hasta temas como la reputación, ¿no? ¿Qué tipo de material publicas? Incluso hay estudios que ya señalan que 1 de cada 10 jóvenes pierde una oportunidad de empleo por algo que publicó en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, sí afecta tu reputación desde el tema de la ortografía, desde fotos en donde estás haciendo cosas inapropiadas, desde tus propias relaciones personales. Entonces, bueno, hay que estar bien consciente cada que uno vacía información en este mundo digital, de qué es lo que estás vaciando, de qué forma te puede perjudicar, cómo te pone ante los demás, y sí tener cuidado en la forma en cómo manejamos este medio que, lo he mencionado muchas veces, es una herramienta que debe de servir para que nos sea la vida más fácil y mejor, y no al revés, ¿no? Que no nos la venga a complicar. Entonces, creo que hay que tener dos temas en cuenta cuando uno hace uso de estas herramientas. Uno, la seguridad, y dos, el tema de la reputación y de la vida pública, que sí es cierto, tarde o temprano esa información sale, entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo se maneja, ¿no? Estamos hablando de generar una autocultura de protección de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, de nuestros datos, ¿no? Y creo que es importante que dimensionemos el impacto que puede tener tanto en el presente. Ya hablaremos en otro programa acerca de los casos de bullying que se dan también por cuestiones digitales, por información, fotografías que se comparte y que hoy los jóvenes y los niños son presa de ello. Ya han ocurrido tragedias terribles en esto, pero también hay otros asuntos que debemos de estar muy pendientes de qué hacen nuestros legisladores en esa materia, ¿no? El derecho al olvido, que creo que también tenemos nosotros que ir generando pues esa cultura de autoprotección y al mismo tiempo generar esa vigilancia de los alcances que pueden tener y las libertades que se dan en materia digital por parte de las grandes empresas, ¿no? Así es, y yo creo que tener mucho cuidado con el tema de casi las legislaciones que se han aprobado, no solo en México, sino en otras partes del mundo, tienden al tema a lo mejor del bullying o de la protección de derechos de autor, pero caen en el riesgo un poco de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que tendremos que estar ahí analizando y sin duda alguna hablar con los pequeños, pero bueno, a veces ya no solo hablar con los pequeños, sino los propios adultos, hacer conciencia de qué es lo que publicamos y de estar bien conscientes. Y hay una buena fórmula, ¿no? Ve tu red social o tu publicación, lo que vas a mandar, como si fueras alguien que te quiere hacer daño, ¿no?
Entonces, bueno, con esa perspectiva, estoy indicándole a dónde voy cada 8 días, o estoy diciéndole que me voy de viaje, o estoy poniendo fotos de mí que puedan ser utilizadas para otro fin, etcétera, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con lo que publicamos, porque fuera de eso, o sea, aunque le pongas todos los candados de privacidad que quieras, ya vimos que a veces esas cuestiones no funcionan. Entonces, más bien hay que tener cuidado con lo que arrojamos y cómo lo arrojamos. Es básico. Vamos a seguir charlando de esto. Si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Sociedad Transparente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Yasmín López Recek, experta en redes sociales, sobre el derecho al olvido y los temas que hoy pues también ya nos están agobiando. Simple y sencillamente, quienes tenemos hijos nos damos cuenta que muchas veces, en efecto, ellos suben una foto, después se arrepienten, la bajan, pero mientras tanto sus amigos ya la guardaron. Ya guardaron esa foto, y aunque ya desaparezca del perfil o de las fotografías que tenemos en Facebook, bueno, pues alguien más ya tuvo el cuidado de conservarla, ¿no? Así es, creo que este tema con los jóvenes y los niños es muy importante, el abrir los canales de comunicación sobre este tema. A veces es complicado porque luego los expertos en redes sociales del hogar son los pequeños y luego los papás a veces no las usan. Somos analfabetas digitales. Así es, dicen que mi generación digitales. Pertenece a esa. Hay otro término que me gusta más, nativos digitales y migrantes digitales. Okay. Nosotros no nacimos como ahora los pequeños adolescentes que ya agarran y ya sin instructivos, ya traen el chip y manejan, mis sobrinas manejan mi iPhone mejor que yo, ¿no? Pero ellos son nativos digitales porque ya nacieron inmersos en ese mundo digital y ya es parte de su entorno y tiene mucha naturalidad. Nosotros somos migrantes porque llegamos tarde, ¿no? Pero le estamos agarrando la onda, ¿no? Entonces hacemos un esfuerzo de adaptación. Claro, hay gente que definitivamente es analfabeta, pero creo que la mayoría estamos en el punto de ser migrantes, de decir, bueno, no le entiendo, pero le echo ganas, ¿no? Pero sí sucede mucho en el tema de las redes sociales, que a veces los papás, este tema que tú comentas, ni siquiera lo conocen. Entonces, yo sé que hay gente que no quiere meterse al tema de las redes sociales por cuestión de tiempo, porque no le entienden, etcétera. Pero si tiene hijos, es importante que entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A este tema de la forma en cómo los pequeños a veces incluso son acosados o son lastimados a través del uso de las redes sociales. Para empezar, para que usted tenga una vigilancia, ¿no? Esa es su vida virtual también del pequeño. O sea, así como tiene una vida real, ahorita tiene una vida paralela, que es la vida virtual, donde tiene incluso amistades diferentes, donde tiene actividades diferentes, y hay que estar, así como usted está supervisando y observante de una vida, tiene que estar también en la otra. Y el primer paso es aprender qué es esta herramienta, qué peligros hay, como este que comentabas, cuáles son las alternativas, qué soluciones hay. La misma red se ofrece muchísimos medios para darle apoyo a los chicos en situaciones específicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primero y lo más importante es que le entren también al tema, aunque cueste un poquito de trabajo, y que traten de acercarse también a sus hijos por eso. Hace un momento hablabas de los temas laborales y bueno, cada vez son más las empresas que investigan, cuando tú haces una solicitud de empleo, investigan tu perfil a partir de la información que hay y que encuentran en Google, por ejemplo, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, con tu nombre simplemente allá aparece fotografías, información de lo que has hecho o lo que no has hecho, y creo que esa parte también tenemos que cuidarla, protegerla, y bueno, pues va a cambiar indiscutiblemente nuestro comportamiento, que antes vivíamos con una mayor privacidad, y ahora que, bueno, estamos siendo observados por todos, ¿verdad? Bueno, ya no hablemos de las cámaras de videovigilancia, que eso será también tema para otra charla, para otra entrevista, pero bueno, al final, hoy nuestra imagen, nuestro perfil se vuelve cada vez más público. ¿Algo más que quisieras comentar? Fíjate, hay dos aspectos aquí importantes. Por ejemplo, en Alemania aprobaron una ley que se llama Ley Facebook, donde a los empleadores les prohíben revisar el Facebook de sus empleados, ¿no? Porque ya no solo en el tema de la contratación, sino en el mismo tema de las relaciones laborales, el uso de las redes sociales se está volviendo un problema. Porque ya el patrón veía así, se fue de fiesta, así, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a prohibirle a los empleadores que revisaran los perfiles de los empleados. Y por otra parte, cerca del 40% de las empresas ya revisan e investigan el currículum digital de una persona que va a contratar antes de ser contratado, y si toma una decisión basado en eso, ¿no? Entonces, bueno, ya no solo es el currículum vitae, y ahora también ya está el currículum digital, ¿no? ¿Cuál es tu huella digital? Entonces, por eso es tan importante esto que comentábamos, y
En el mundo laboral, obviamente, el tema de las redes sociales también se ha metido en el tema de la comunicación interna, de las relaciones entre el empleador y el empleado, etcétera. Pero bueno, creo que también es un tema donde habrá que poner un análisis especial. Yasmín, tendremos oportunidad de que nos visites en otro momento. Claro, muchas gracias por estar aquí. Y a continuación nos vamos a esta sección editorial donde escucharemos al maestro Oscar Guerra Fort, presidente del InfoDF, que tiene para compartir con nosotros el tema justamente del autocuidado en materia de datos personales. Bueno, el tema de datos personales, la protección de datos personales, es un derecho muy reciente en nuestro país, pero es un derecho muy importante que por mucho tiempo se descuidó en este país y uno le daba información pues tanto a particulares como a públicos, pues a las telefónicas, a las aseguradoras, a muchas empresas, hasta las de cable, los deportivos, etcétera, las escuelas, y pues uno no sabía qué pasaba con esos datos o también a las escuelas públicas, hospitales públicos, o cuando uno saca su licencia, etcétera, etcétera. Y como no había ninguna legislación, pues ellos pueden hacer con los datos lo que quisieran, darle mi teléfono a otra persona, darle mi domicilio, darle hasta mis ingresos, entonces, y esto pues obviamente no es posible ni es así, uno entrega esos datos simplemente para recibir el servicio específico. Pero como no había regulación, pues eso no podía sancionarse, ¿no? Pues en base a qué me va a sancionar. Bueno, pues en el país se ha desarrollado desde la ley de transparencia inicial desde el 2002, en las leyes de acceso un capítulo de datos personales que protege, digamos, la información, pero no se puede acceder públicamente a esa información, es información confidencial. Pero esto no es suficiente y hoy la tendencia es hacer leyes específicas en materia de datos personales. Ya tenemos una ley federal para los datos de que se da uno a particulares, o sea, a las telefónicas, a las aseguradoras, a las escuelas privadas, etcétera, y el IFAI es el competente. Hoy, si hay un mal uso de una información, esto quiere decir, si me llaman por teléfono a mi casa para venderme un microondas o para ofrecerme una tarjeta, uno puede preguntarle que su teléfono de dónde sé. Y cuando hoy uno da una información en un hotel, por ejemplo, tienen que tener su leyenda de privacidad. Esto quiere decir que esos datos, digamos, solo podrán ser utilizados para el fin que yo los di, para hospedarme, no para estarlos comercializando, etcétera, etcétera, ¿no? Y que obviamente, de no ser así, han subido sanciones. Ya el IFAI ha sancionado una farmacia y está pidiendo otro caso una telefónica, etcétera, etcétera, y no poner la leyenda también ya es, digamos, una sanción. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el país en los institutos de transparencia? Pues estamos desarrollando leyes específicas en materia de datos personales en posesión del sector público, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, el IFAI es competente del sector público federal, pero por ejemplo, si yo le he entregado información a la Secretaría de Finanzas, por lo cual me puede cobrar mi predial, etcétera, sabe el valor catastral de mi casa, etcétera, etcétera, ¿quién protege esa información? Bueno, pues debe haber una ley estatal en la materia. Nosotros tenemos una ley estatal en materia de datos personales desde el año 2008. La hemos venido desarrollando, y los datos personales es más importante o la protege a más personas que el acceso a la información, porque el acceso a la información lo utiliza el que se quiere meter a un portal, lo utiliza el que quiere hacer una pregunta. En materia de datos personales es una ley que protege a todos, usemos o no las solicitudes ARCO de acceso, ratificación, cancelación o oposición. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que los datos que yo le di cuando saqué mi licencia o cuando saqué mi recibo de predial, etcétera, estén protegidos, y eso lo tiene que garantizar una ley. Y eso protege a todos, hagamos o no hagamos solicitudes ARCO, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido desarrollando, ya en el país tenemos 8 estados que están con ley, digamos, en materia de datos personales, y creo que esto es algo que tienen pendiente todas las entidades del país. Ya la reforma constitucional está planteando la posibilidad de, aparte de una ley general en materia de acceso, de una ley general en materia de datos personales, en materia del sector público, porque el sector privado ya está, y que los estados tengan que replicar en cada uno de forma forzosa, porque si la Constitución lo obliga, eso creo que sería un gran avance, ¿no? Es un nuevo derecho, pero la gente debe tener clara y se le debe garantizar que cuando entrega una información, esta solo puede ser utilizada para el fin, y que aparte, a través de los derechos ARCO, o sea, de acceso, puede acceder a saber qué información se tiene, a ratificar alguna información que se tenga incorrecta, ¿sí?, a cancelar o oponerse de que esa información que le entregó pueda ser utilizada para otros fines, o a lo mejor en determinado momento sí aprobó que sea utilizada
utilizar para otros fines, pero en otro momento ya se arrepiente y se opone al tratamiento de esos datos, ¿no? Entonces es un tema novedoso, pero que hay que desarrollar, y yo creo que el primer gran reto es que las 32 entidades federativas tengan una ley de materia de datos personales y que sea una ley pues de avanzada. Este derecho, por ejemplo, en el caso de Europa, pues ya lleva 35 años de existir, y en otros estados más, pero en términos generales 35 años, pues como tal, si llegamos tarde, pues ojalá cuando menos lleguemos bien con una legislación de avanzada en este derecho, ¿no? Llegamos así al final de este espacio, esperamos haya sido de su agrado y le invitamos para que la próxima semana nos acompañe aquí en Sociedad Transparente. Muchas gracias.